comunicación que nos presentan Matías López Iglesias, Sandra González Parra y José Luis Carreño, que se titula Representación visual de la cultura mediante inteligencia artificial, esquivando el valle inquietante. Por lo tanto, cuando queráis, pues más o menos tenéis no más de 15 minutos, pues para que luego en internet, pues tenga un espacio y un tiempo, pues que sea adecuado para el soporte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando queráis, adelante, ¿vale? Sí. Hola, buenas. No sé si me escucháis bien. Perfecto. Sandra está trabajando, así que no ha podido estar aquí, pero estoy con José Luis Carreño. De hecho, estamos en la web de Carreño, la guía de perfil. Vamos a dar a compartir pantalla. Hemos preparado un pequeño vídeo pues, de lo que hemos hecho, porque teníamos una subvención de la Junta de Castilla y León para analizar las fiestas de interés turístico en nuestra región. Y hemos utilizado la inteligencia artificial para recrear estas fiestas de manera visual. Entonces, sí, no sé si se ve y se escucha, sobre todo. Dale. No, yo voy a hacerlo. Sobre todo que se escuche y si no... Sí. Me mandó la foto y nada más usar me encuentro. Y Sandra González Parra. Sí, ¿lo oís todos? Sí, ¿no? Se oye con el sonido del micrófono del escritorio, pero sí que es suficiente, se oye, sí. Vale. A ver. Representación visual de la cultura mediante inteligencia artificial, esquivando el valle inquietante. Una comunicación de Matías López Iglesias, José Luis Carreño Villada y Sandra González Parra. En 1970, Masahiro Mori, un japonés experto en robótica, propuso una teoría que cambiaría nuestra percepción de las figuras antropomórficas, la teoría del valle inquietante. Según Mori, cuanto más se asemeja a un robot o a un humano, más agradable resulta, hasta que alcanza una gran semejanza. En ese punto, genera una sensación de extrañeza y miedo. Mori utilizó la metáfora del valle para describir cómo al aumentar los rasgos humanos en algo humano, surge una sensación de incomodidad y alejamiento. Este fenómeno se aplica no solo a los robots, sino a cualquier figura antropomórfica, ya sea física o virtual, que no logre una semejanza completamente fiel a la realidad. Esta teoría se ha extendido más allá de la robótica, abarcando diversas áreas de la representación visual y nos lleva a reflexionar sobre cómo percibimos las imágenes generadas por inteligencia artificial, especialmente en contextos culturales. En el mundo de la creación de imágenes, la inteligencia artificial ha abierto nuevas fronteras. El concepto de algoritmografía se refiere al proceso de generar imágenes a partir de otras imágenes. Y en este contexto, es crucial considerar la dimensión ecológica de la imagen en su producción y consumo. Analizando términos clave encontramos equivalencia figurativa literal. Se refiere a la similitud de acciones y disposición de elementos en la imagen con respecto al concepto original, lo que conlleva una historia similar. Por ejemplo, una imagen de una fiesta tradicional puede mostrar la misma disposición de personas y elementos que en una fotografía real, capturando la esencia de la celebración. Equivalencia figurativa simbólica. Aquí algunos elementos pueden variar, pero la significancia del relato de la imagen permanece similar, requiriendo comprensión del relato original. Es decir, aunque los detalles específicos puedan cambiar, la imagen sigue transmitiendo el mismo mensaje subyacente. Gama cromática. La modificación del color puede alterar ciertos niveles del mensaje y la dimensión simbólica de la imagen, dependiendo de factores culturales. Los colores pueden evocar diferentes emociones y significados en diversas culturas, influenciando cómo se percibe la imagen. Significado denotativo, objetivo y literal. La palabra significa lo mismo que marca el diccionario. La denotación no deja lugar a segundas interpretaciones y expresa una realidad exacta del término. Por ejemplo, una imagen de un árbol es simplemente un árbol. Significado connotativo, subjetivo y simbólico. Dependiendo del contexto, transmite sentimientos y emociones. Puede verse fuertemente condicionado por las costumbres o experiencias de la región y cultura. Así, una imagen de un árbol puede simbolizar vida, crecimiento o naturaleza, dependiendo del contexto cultural. Para explorar estas ideas, se generaron 133 ilustraciones artificiales de las fiestas de interés cultural de Castilla y León, utilizando Playground, versión 2023. Este proceso implicó experimentar con varios programas de inteligencia artificial, como fueron DALL-E 2, Photoshop, Midjourney, Creo y Leonardo, decantando finalmente por Playground. Se introdujeron descripciones textuales de las festividades, pero los resultados no fueron satisfactorios.
lenguaje de inteligencia artificial, esto se le denomina autónomo. Decidimos entregar la aplicación con imágenes reales de las pistas, buscando alejarnos de la realidad fotográfica y acercarnos a una representación pictórica. Utilizamos fotografías de referencia y entrenamos Playground con el filtro Last Illumination, logrando transformaciones pictóricas fieles. El proceso de evaluación de varias aplicaciones de inteligencia artificial para transformar una imagen en una representación cultural válida revela la complejidad y los desafíos inherentes a la traducción de imágenes visuales a través de inteligencia artificial. Aunque se exploraron diversas opciones, ninguna plataforma logró una transformación completamente satisfactoria que conservara fielmente los elementos originales de la cultura y tradición representadas en las fiestas. Dependiendo de la imagen de referencia, se generaban mejor unas u otras. Las personas y algunos animales, toros, caballos, así como imágenes religiosas y profesionales, tallas de vírgenes o santos, no los reconoce adecuadamente. Lo mejor que generó son paisajes y edificios. Un ejemplo de ello es la festividad de la romería de nuestra silla, la imagen de la Virgen con los ventazos, pero aún no era capaz de protestar. Además de los diferentes rostros de la gente a su alrededor en cuanto a la forma y rasgos humanos, incluso dándole las instrucciones en inglés. Para averiguar las imágenes, se crearon fichas de fiestas de interés turístico-cultural en Castilla y León, distribuyéndose entre 266 encuestados. Cada ficha contenía una fotografía real y una ilustración creada por inteligencia artificial. La evaluación se realizó a pie de calle. El encuestador presente en todo momento aclaraba conceptos complejos, como qué se entiende por denotativo connotativo o cualquier duda que pudiera surgir. Para dar más firmeza a estadísticas, se suministró cada ficha a 2 personas. Cada ficha consistía en un breve texto con las instrucciones y 2 imágenes. A la izquierda, una fotografía real de la fiesta y a la derecha la ilustración generada por Playground. Exceptuando los 3 encuestados que tardaron en realizarla más de 20 minutos, el tiempo medio fue de 5 minutos y 42 segundos. El primer hallazgo significativo fue el desconocimiento general sobre las festividades entre los participantes. La mayoría admitió no tener conocimiento completo de la festividad asignada, lo que sugiere una falta de familiaridad o de interés generalizado. Este desconocimiento puede atribuirse a diversos factores, como la ubicación geográfica de los encuestados o la falta de promoción de estas festividades a nivel nacional. A pesar de la falta de familiaridad entre las fotografías reales como las ilustraciones generadas por IA, recibieron valoraciones generalmente positivas. La fotografía real destacó por su similitud literal con la realidad. Aspectos como la gama cromática y la sensación de afinidad obtuvieron calificaciones ligeramente más bajas que lo en general. Las fotografías fueron bien recibidas por su capacidad de capturar la realidad de manera precisa. Por otro lado, las ilustraciones generadas por inteligencia artificial también recibieron valoraciones positivas, especialmente en aspectos como la luz y el color. Sin embargo, el parecido humano fue menos convincente para los encuestados. Esto sugiere que, aunque las ilustraciones generadas por IA pueden capturar ciertos aspectos visuales de manera efectiva, aún hay desafíos en la representación de figuras humanas y detalles supremos. Uno de los aspectos más interesantes del estudio fue la influencia recíproca observada en la elaboración de la fotografía y la ilustración generada por IA. Encontraron diferencias significativas en la percepción del parecido humano y la gama cromática entre ambas imágenes, lo que sugiere que la valoración de una imagen puede afectar a la percepción de la obra. Esta interacción entre las 2 formas de representación visual destaca la complejidad de la percepción humana y la importancia de considerar múltiples variables al evaluar imágenes generadas por inteligencia artificial. Además, se identificaron diferencias significativas en la percepción del significado denotativo y connotativo entre la fotografía y la ilustración generada por IA. Mientras que la fotografía fue mejor valorada en aspectos objetivos e informativos, la ilustración generada por inteligencia artificial recibió una valoración más favorable en términos de aspectos simbólicos y emocionales. Estos hallazgos sugieren que la elección entre diferentes formas de representación visual puede influir en la interpretación y comprensión de un mensaje por parte del público, lo que tiene implicaciones importantes para la comunicación efectiva en diversos contextos. En general, a pesar de las diferencias observadas en la percepción de las imágenes, tanto la fotografía como la ilustración generada por IA recibieron una opinión general positiva por parte de los encuestados. Esto sugiere un alto grado de aceptación y aprecio por parte del público hacia diferentes formas de representación visual, lo que respalda la idea de que la diversidad en la presentación de informaciones puede enriquecer la experiencia del usuario y mejorar la comunicación efectiva. El proceso de evaluación de estas imágenes no fue sencillo.
se encontraron varios desafíos técnicos y culturales que influyeron en los resultados. Por ejemplo, la representación de figuras humanas, animales y elementos religiosos, como tallas de vírgenes o santos, resultó ser particularmente difícil para las herramientas de inteligencia artificial. Incluso con descripciones detalladas y entrenamiento adicional, las imágenes generadas no siempre lograban capturar la esencia y los detalles específicos en ese momento. A modo de conclusión, podemos decir que el entrenamiento exhaustivo de Playground con la implementación de imágenes de fiestas del Centro Turístico de Castilla y León revela incertidumbres sobre los límites del entrenamiento y enseñanza de la inteligencia artificial en este contexto cultural. A pesar de la extensiva interacción con la IA, no se observó una mejora significativa en la calidad ni denotativa ni connotativa de las imágenes generadas, tanto en inglés como en español, lo que sugiere que el proceso de entrenamiento puede no ser lineal o puede estar sujeto a limitaciones intrínsecas del sistema. Además, la variabilidad en el estilo de las imágenes creadas por el mismo prompt pone de relieve las restricciones predefinidas dentro de los algoritmos, lo que limita la capacidad de producir resultados más allá de ciertos parámetros establecidos. Estas limitaciones resaltan la necesidad de investigaciones adicionales para comprender mejor las capacidades y limitaciones de la CIA en la creación de imágenes activas, así como para desarrollar estrategias activas de entrenamiento que fomenten la diversidad y la calidad de las producciones generadas. Además de subrayar el potencial de las tecnologías generativas de imágenes mediante inteligencia artificial para crear representaciones visuales convincentes. Señalamos la necesidad de investigaciones adicionales para comprender mejor las complejidades de la percepción humana y su impacto en la comunicación visual. Estas conclusiones proporcionan una base sólida para futuras investigaciones en este campo y tienen implicaciones importantes para el diseño y la presentación de información en una variedad de contextos culturales. La representación visual de la cultura mediante inteligencia artificial sigue evolucionando. Con ello, nuestra comprensión y apreciación de las tradiciones que definen nuestra identidad. Bueno, pues esa ha sido la presentación. Luego supongo que habrá turno de preguntas y espero que... Pues muy bien. Si queréis hacemos las preguntas al final, si os parece bien. Gracias. Vale, pues vamos con la siguiente comunicación. En este caso, la que presenta Silvia García Mirón, que se llama Inteligencia Artificial en la moda, propuestas de uso en el diseño y el marketing. Por lo cual, Silvia, cuando quieras. Vale, voy a... Es que no me encuentro la presentación. Perfecto. ¿La estáis viendo ahora? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Sí. Cuando No quieras. me estaba reconociendo el PowerPoint, o sea que pantalla completa. Vale, pues nada, buenas tardes a todos. Yo soy Silvia García Mirón, soy profesora en la Universidad de Vigo, en la Facultad de Comunicación, que está en el campus de Pontevedra. Y en mi caso, en esta ocasión, pues presento una ponencia que lo que hace es adentrarse en el campo también de la inteligencia artificial, un poco siguiendo la línea ya de la primera propuesta, primera ponencia que hemos escuchado. Pero en este caso me he centrado con el sector de la moda. Hemos querido en esta ocasión pues, hacer como una primera visual de lo que se está haciendo un poco en este sector, digamos que un poco una propuesta más exploratoria y descriptiva sobre el uso que se está haciendo, principalmente desde el punto de vista del diseño de producto, la parte de producción y en relación al marketing. Bueno, vemos que el sector de la moda es una de las industrias más importantes a escala mundial, a escala global en términos de económicos y también una de las principales industrias creadoras de valor creativo. Y es cierto que es en uno de los campos con el de la comunicación en el que la inteligencia artificial generativa está llevando a cabo pues, importantes avances, ¿no? Vemos que, bueno, pues está en crecimiento. Es cierto que el COVID también fue, bueno, pues le dio un gran patacazo a este sector.
y sigue en aumento pues desde esas cifras que supusieron un descenso significativo, y los datos del 2022 arrojan unas cifras de 2,5 billones de dólares que obtuvo el sector, con un aumento del 5%, sobre todo en gran parte gracias al poder adquisitivo de mercados emergentes como China, India o Brasil. Pero se espera que este crecimiento siga aumentando con vistas a los próximos años, a los datos de este 2024 y 2025. Y es en este sector donde están surgiendo nuevas oportunidades creativas, de negocio, muy vinculadas con todo lo que tiene que ver con la digitalización, la inteligencia artificial y la realidad aumentada, ¿no? Entre otros campos como ya todos podemos saber, que ese es el de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la economía circular, el segunda mano, etcétera. Pero es cierto que con el campo de la digitalización y la inteligencia artificial, pues está marcando una tendencia y un camino a seguir en el campo de la moda. Es por ello que nos planteamos con esta propuesta establecer o tratar de llevar a cabo estos dos objetivos. Por una parte, realizar ese recorrido por los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar con respecto a la influencia y el uso de la inteligencia artificial por parte del sector de la moda, atendiendo especialmente a esos procesos, como decíamos antes, del diseño, la producción y el marketing, en relación a eso, sobre todo con relación a la experiencia de compra del consumidor. Y por otra parte, pues elaborar en este sentido un estado de la cuestión que nos ayude a entender, conocer y ese contexto actual que está experimentando, con respecto al año 2023, esa relación entre moda e inteligencia artificial, para identificar desde el punto de vista de la academia por dónde debería plantearse también la investigación. En cuanto al diseño y método de la investigación, pues hemos realizado una revisión hemerográfica. A partir de ahí, es cierto que lo que hemos hecho se ha centrado en ver lo que se está haciendo en el sector. Era lo que nos interesaba ver, qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista del sector, desde el punto de vista profesional, para ver también desde el punto de vista de la investigación en qué podemos centrarnos, ¿no? Para ver por dónde se están llevando a cabo esas tendencias. Para ello, obviamente, nos hemos ido a publicaciones muy específicas del sector. Por una parte, Vogue, que se ha establecido pues la búsqueda tanto a nivel estadounidense, porque marca un poco la tendencia más internacional con respecto a su publicación online, vogue.com, y también en España, vogue.es, y por otra parte una publicación específica digital que recoge todas las novedades del sector de la moda, que es Fashion United, y también lo mismo en su publicación, en su página web a nivel internacional, que es fashionunited.com, y también la versión española. El periodo temporal de análisis ha sido el año 2023, con la finalidad de obtener pues, la actualidad más posible con respecto a este ámbito que, como bien sabemos, pues está en constante evolución y de una manera, evoluciona de una manera muy, 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 muy rápida, pero obviamente pues nos hemos planteado ese año 2023 para ver cuál ha sido esa situación del sector. Las palabras claves son las que están ahí, tanto en español como en inglés, obviamente: inteligencia artificial y moda, tecnología y moda. Y tecnología, veis ahí, ¿no? Y inteligencia artificial, moda, son un poco esas combinaciones que se llevaron a cabo. El resultado de todo esto, nos hemos encontrado con 143 noticias, y a partir de ahí, a partir de los titulares en las que salían esas palabras clave, pues nos hemos parado en realizar un análisis de contenido de esa muestra, ¿no? Partiendo de sus titulares, luego nos adentrábamos en analizar contenido completo para detectar si eran pues unos estudios de caso relevantes para ser incorporados en esta investigación. A partir de ahí también nos parecía interesante, en un segundo paso, poder determinar si realmente, sobre todo ver quiénes eran los protagonistas, ¿no? de estos pasos que se están dando en el sector de la moda, ver si realmente venían de la mano de las grandes marcas, de las grandes firmas, de los grandes diseñadores, o si por el contrario venían de otro tipo de marcas un poco más emergentes, más innovadoras dentro del sector, ¿no? Entonces, de ahí que detectáramos quiénes eran el top 25 de marcas más valiosas del mundo, el Brand Finance Apparel, y a partir de ahí pues ver si realmente eran coincidentes con esas marcas que nos salían dentro de nuestra búsqueda en esa revisión hemerográfica. El trabajo de campo, lo que se llevó a cabo a partir de estos epígrafes, hacer inicialmente un estado del sector de la moda en el año 2023, a partir de ahí entender cómo se produjo la llegada de la inteligencia artificial, en concreto la inteligencia artificial generativa, que es la que realmente está marcando un punto y aparte en cualquier tipo de sector vinculado con la creatividad. Y por último, ya atender más a esa relación que se está realizando entre moda e inteligencia artificial, porque era el epígrafe que nos daba pie a que posteriormente el análisis de contenido se realizase en torno a los distintos epígrafes que sobre todo tenían que ver con el proceso productivo, el proceso de la creación, producción y la comercialización del producto. En cuanto a resultados, he simplemente puesto aquí, sobre todo visualmente, porque creo que era lo que me parecía así como un poco más interesante para poder mostrar ahora.
aquellos ejemplos un poco más llamativos o que representaban precisamente esos resultados obtenidos en cuanto a esos distintos epígrafes, como decíamos, de contenido, ¿no? En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el diseño de producto, por ejemplo, vemos que lo que ya se está haciendo es que se está utilizando precisamente la inteligencia artificial generativa para diseñar producto, ¿vale? Para diseñar, hacer esos diseños. Es cierto que si bien nos hemos encontrado con que la mayor parte de los casos de estas marcas, que como veis aquí, pues bueno, tenemos el caso de Desigual, el caso de G-Star, que hizo este diseño de una capa y que posteriormente haría una segunda colección con más diseños inspirados, todos ellos con el tejido denim. Todos ellos luego, es cierto que las declaraciones que nos encontrábamos en las noticias o en esas notas de prensa que enviaban las marcas para que saliesen en medios, siempre se hacía referencia que era como un punto de partida, una inspiración, es decir, centrándose mucho en que era una herramienta, que luego normalmente lo que se hacía era que pasaba un proceso de revisión por parte de los propios creativos o directores creativos de las firmas, ¿no? En el caso de Desigual lo mismo, sacaron también una colección vinculada con la inteligencia artificial. Y luego tenemos otro tipo de propuestas también en el diseño de producto en el que lo que hacen es que es cierto que se utilizan en el diseño, pero que dejan el margen, dan pie a que es el propio consumidor el que utilice ese diseño a través de determinadas herramientas vinculadas con la inteligencia artificial. Es el caso de una aplicación que se llama Nike by You, de Nike, en el que puedes diseñar por completo tus zapatillas en cuanto a colores, algunos tejidos, puedes poner algún tipo incluso de palabras, bueno, de iniciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un paso en el que además la propia inteligencia artificial se adelanta un poco a lo que a ti te gustaría que apareciese en esa zapatilla, ¿no? Digamos que va un poco por delante de lo que el consumidor podría solicitarle a la aplicación. Y luego también tenemos otro tipo de propuestas de inteligencia artificial generativa, como Lisa, que es digamos, también como una especie de chatbot que ayuda un poco en la página web de Mango, que, bueno, la española Mango, y que también se utiliza un poco con esta ayuda, es un poco más a modo de ayuda, ya no tanto en el diseño de producto, pero sí es cierto que ayuda un poco en ese proceso. En el caso del proceso de compra, nos estamos encontrando con varios campos también, ¿no? Por una parte, en el caso en el que se diseñan ya no solamente el diseño de productos, sino que se produce el diseño de los avatares. Tal es el caso de Levi's, pero muchas otras marcas han seguido esta línea, este camino, en el que se diseñan avatares y en el caso de Levi's, por ejemplo, lo que intentaban resaltar era que a través de la inteligencia artificial también pudieran ser como avatares como muy dispares, muy distintos, que esto pudiera estar cualquier tipo de consumidor representado a través de esos avatares, ¿no? Entonces lo utilizaban un poco en ese sentido. Es cierto que de la mano de esto también vino incluso una propia agencia de modelos que creaban una especie de modelos / influencers precisamente creados a través de inteligencia artificial, lo cual también llamó bastante la atención dentro del propio sector. Y por otra parte, en relación con esto también tenemos, que creo que así no me lo deja reproducir, ¿no? No. Bueno, lo que son todo lo que tiene que ver es que aquí tenía un vídeo, pero nada, así no me lo deja reproducir. Unos espejos que lo que permiten, este es el caso, por ejemplo, de la diseñadora Rebecca Minkoff, que tienen, tanto en tienda como en los probadores, una especie de espejos en los que también la inteligencia artificial te ayuda a verte cómo podías, digamos que te completa los looks o te dice qué otro tipo de prendas podrías llamar para que te llevasen al propio probador y que podían completar pues, la compra que ya estás haciendo. Por parte de la propia empresa señalan que si bien también ayuda, ¿no?, al consumidor en ese proceso de compra, es cierto que a la propia empresa también le ayuda a que, digamos que aumenta, ¿no?, la cesta de la compra de ese consumidor que de paso que se está probando algo y a lo mejor no encontraba con qué combinar alguna prenda y en el momento en el que se ve pues con prendas adicionales, pues con un bolso, con unos zapatos, con una prenda exterior, pues obviamente todo eso se lo llevan al probador y obviamente pues a veces te acabas convenciendo y acabas comprando más de lo que tenías intención inicialmente, ¿no? Entonces, es cierto que te ayuda en ese proceso de compra, pero a las marcas también le ayudan económicamente, ¿no? Y por otra parte, ya por último, vamos a destacar algunos de los ejemplos. Insisto en que en el texto, que como bien ha dicho Javier, pues ya nos estará llegando en breve para poder verlo y poder leerlo con calma, pues hay recogidos más ejemplos, obviamente, porque la muestra era mucho más amplia. Aquí he recogido, pues insisto, solamente algunos de ellos que representan cada uno de estos 3 grandes epígrafes de contenido. Entonces, por último, en cuanto al uso de la inteligencia artificial en el proceso comunicativo, pues obviamente lo que más destaca es el hecho de que ya se ha llevado a cabo la AI Fashion Week, es decir, la Fashion Week está creada totalmente con inteligencia artificial y digamos que en este caso lo que se pretendía
Bueno, fue creado por la consultora Trenland y estaba en una propuesta que pretendía servir de plataforma para todos aquellos creativos o bien también marcas consolidadas o incluso nuevas firmas emergentes, que muchas veces viene precisamente de la mano de estas firmas que están apostando por la generación de bueno, pues nuevas prendas más revolucionarias, más diferentes, que se pueden ver de esta manera y que a lo mejor si no es bajo demanda no se lleva a cabo el proceso de fabricación. Y aquí ya entra de la mano un poco nuevamente con todas esas nuevas tendencias que estamos viendo también en la moda, que es el de la sostenibilidad, ¿no? Y el que muchas veces se hagan colecciones que se puedan llevar a cabo, que se llevan a producción si el consumidor las demanda. Si no se aprenda, no se lleva a cabo. Es cierto que tardas más en tenerla, que no la puedes probar previamente, pero el proceso es otro, ¿no? Mucho más sostenible y en el que puedes llevar a cabo otro tipo de prendas, pues incluso, pues, como bien decimos, más revolucionarias, más rompedoras, que a lo mejor en el mercado, en un mercado más global no tendrían tanta cabida quizás, ¿no? Pero sí para un mercado mucho más nicho. Se celebró, no sé si recuerdo mal, si fue en el mes de febrero o marzo, se celebró la primera, en el mes de noviembre del 23 se celebraba ya la segunda y en este 24 se continuó con la celebración de esta AI Fashion Week. Por otra parte, siguiendo esta línea, vemos aquí distintas marcas. En este caso es una de esas marcas más emergentes o más rompedoras, que es Accidental Cutting, que lo que ha hecho es no solamente para ese proceso comunicativo, o sea, vemos que ha llevado a cabo tanto el diseño a través de inteligencia artificial, pero también la parte comunicativa la llevó a cabo de este modo. Es decir, los propios avatares estaban hechos con inteligencia artificial, las fotografías estaban totalmente hechas con inteligencia artificial y ese lanzamiento, en términos de promoción, lanzamiento de la colección, se produjo de este modo, totalmente hecho con inteligencia artificial. Stradivarius, si bien es cierto que es, ¿no?, pues ya algo mucho más masificado, más global, una de las marcas de las líneas que tiene el gigante Inditex, pues también, digamos que se sumaba a este carro de utilizar la inteligencia artificial para crear una colección, pero que posteriormente para su puesta en las tiendas, digamos que era adaptada y se producía también, no como el caso anterior que habíamos visto. Y también resulta reseñable, así como hay ya esa semana de la moda, también resulta reseñable entender que dentro del sector editorial también se está llevando a cabo ya una publicación dentro del sector de la moda, Copy Magazine, que está hecha totalmente con inteligencia artificial. Las imágenes, las fotografías, texto generado también a través de inteligencia artificial. En el momento en el que se había hecho la recopilación de la muestra, en el que se había redactado el texto para esta investigación, habían lanzado ya el segundo número. No sé en este momento, no he vuelto a comprobar si ya hay números adicionales, pero en ese momento ya había un segundo número a la venta. Y bueno, aquí también tenía un vídeo, pero que tampoco lo va a reproducir, que es el caso también de la española Teresa Helbig, en el que también ha utilizado una colección París, Texas, y que incluso, bueno, podéis ver tanto a través de, bueno, en su momento en la página web lo tenía, sino en sus redes sociales, se puede ver todo ese proceso que se siguió desde el momento del diseño utilizando la inteligencia artificial, como incluso en el momento en el que sí que se produjo su desfile dentro de la Semana de la Moda de París. Es cierto, en este caso era real, ¿vale? Había modelos reales con esos diseños reales, pero comenzaba ese desfile con una proyección, cómo explicaba todo ese proceso con el diseño de los productos, de todos los elementos de la colección y los avatares también, que aquí, como veis en esta imagen que se captura aquí, pueden verse, ¿no? Tanto los diseños como los propios avatares desfilando también en algo como un poco totalmente ficticio, ¿no? Y que luego se llevó pues, a esa realidad de la Semana de la Moda de París, ¿no? Entonces, es un proceso que, insisto, hemos establecido aquí esos usos por separado, pero es cierto que muchas marcas más rompedoras, más innovadoras, pues están llevando a cabo ya ese uso de la inteligencia artificial para utilizarlo desde el punto de vista casi como de posicionamiento de la marca, ¿no? Como una marca mucho más innovadora dentro del sector para innovar en torno, bueno, me voy ya de hecho a las conclusiones, para innovar en torno a los tejidos, incluso a los cortes que se pueden hacer, a los diseños, pues a distintos procesos, y es un modo de que este posicionamiento de la innovación y del uso de la inteligencia artificial forme parte del ADN de la marca, de marcas, bueno, como estamos viendo aquí, de Fabricant, Accidental Cutting, y son diferentes precisamente por innovar y por utilizar la tecnología para todos estos procesos creativos. Entonces, bueno, estamos viendo por otra parte que la inteligencia artificial, por tanto, es una herramienta muy potente
que debe estar al servicio de las capacidades creativas de los profesionales del sector de la moda, pero insisto una vez más que debería ser en ese sentido, ¿no? Debería estar al servicio de los creativos, no debería sustituirlos en ningún momento, ¿no? Debería en todo momento haber esa supervisión por parte de los creativos, ¿no? Para ver si eso es posible de hacer, si eso tiene sentido o no tiene sentido, de hacer adaptaciones, para entender las tendencias, pero luego hacerlo realidad, ¿no? A partir de aquí también hemos visto, de acuerdo con ese objetivo que veíamos que nos planteábamos, ¿no? Que en relación a ese top 25 de las marcas más valiosas del mercado, tan solo el 24% han lanzado alguna propuesta en el año 2023 relacionada con la inteligencia artificial. Nike, Gucci, Adidas, Zara, H&M y Ray-Ban. Pero es cierto que el resto de las propuestas que hemos visto aquí tenían más que ver con empresas más pequeñitas o con firmas más pequeñas, pero sí que más rompedoras o innovadoras. Y ya por último, destacar que a partir de aquí pues, ha establecido ese contexto, ¿no? Ese análisis de lo que puede ser el sector de la moda en relación con la inteligencia artificial. No me atrevo a decir a medio plazo, porque no, obviamente, muy a corto plazo en estos próximos años. Entonces se plantean así posibles líneas de investigación que puedan surgir a partir de aquí, ¿no? Por una parte, atender análisis de caso de uso en distintas fases del proceso, atender, bueno, obviamente estudiarlos con mayor detalle, porque aquí prácticamente se ha hecho una enumeración. Entonces, atenderlos con mayor detalle para entender el uso que se está haciendo, qué tipo de herramienta de inteligencia artificial se está usando, cómo se hace, qué supervisión hay, qué cambios se hacen o qué prompts se le están dando para poder realizar esos diseños o el uso concreto. Y por otra parte también sería interesante ver otro tipo de investigaciones ligadas al impacto económico que pueda tener la inteligencia artificial en este sector en concreto y ya por último el acercamiento al tipo de uso ético de esta tecnología, porque obviamente ahí pues entran grandes debates, críticas y debates en torno al uso de esta tecnología dentro de los sectores creativos. Así que bueno, nada más por mi parte, muchas gracias y bueno, dejo aquí mi correo electrónico por si alguien tiene mayor interés en, bueno, iba a decir en recibir el texto, pero obviamente ya lo vamos a recibir en breve, así que por ahí ya nada, pero cualquier otra cuestión me quedo esperando para posibles preguntas. Pues muchísimas gracias. Isabel había levantado la mano, Isabel Herrera. No sé si quería decirnos algo. Iba a aplaudir. Ah, vale, pues nada. Aplausos totales. Vamos y perdón por lo rápido que he ido, porque, bueno, suelo ir rápido ya, pero no estaba controlando el tiempo, no me di cuenta de poner el tiempo y no sé cómo he ido. Disculpad. Nada, no pasa nada. Además, si hay cualquier duda, en el libro que os llegará, se puede mirar. Vamos a ver, vamos con la siguiente comunicación, en este caso la que nos presentan Carmen Llorente e Irene Benavente, que se titula también, van todas en la misma línea, con el tema de la inteligencia artificial, que se titula Inteligencia Artificial como impulsora creativa en dirección de arte publicitaria. Con lo cual, Irene y Carmen, cuando queráis. Genial, comparto pantalla. ¿Veis mi pantalla bien, verdad? Sí, sí. Genial. Bueno, pues en primer lugar agradeceros vuestro tiempo y la organización del Congreso. Presento al equipo de investigación, Carmen Llorente Barroso, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, y yo, Irene Benavente Pérez, doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid también. Hemos realizado una investigación con el título Herramientas de inteligencia artificial para el impulso de la creatividad en dirección de arte. Bueno, como ya sabéis, la inteligencia artificial se ha alzado como instrumento indiscutible en la generación de contenidos creativos y obras artísticas. Se ha estudiado desde dos perspectivas diferentes. Una es focalizada desde el impacto de su implementación en obras y contenidos visuales preexistentes y la otra para entender su adecuada aplicación en el proceso de creación. En el sector publicitario y concretamente en este área específica de la dirección de arte, los usos más comunes de la inteligencia artificial suelen darse en el análisis y en la creación de imágenes. Pues relativo a esto, los objetivos que nos hemos planteado de la investigación han sido, pues primero como objetivo general, analizar el impacto tanto positivo como negativo de la inteligencia artificial en la industria de la dirección de arte publicitaria y para llegar a este objetivo nos hemos planteado tres objetivos específicos que son identificar las herramientas y técnicas de inteligencia artificial más relevantes y efectivas para potenciar la creatividad
en la dirección de arte publicitaria, evaluar el papel de la inteligencia artificial en la generación de contenido visual y su influencia en la calidad y originalidad y eficacia de las campañas y, por último, analizar los retos y problemas derivados del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa a los que se enfrentan los profesionales publicitarios. Por tanto, el objeto formal de esta investigación sería examinar las potencialidades y los desafíos que plantean las plataformas basadas en inteligencia artificial a los directores de arte del sector publicitario, y la metodología utilizada ha sido la elaboración del estado de la cuestión, esta técnica exploratoria que nos ha permitido indagar en la bibliografía existente para tener una visión holística sobre el tema en cuestión. Para analizar los resultados obtenidos nos hemos centrado en 3 perspectivas basadas en los objetivos específicos. Atendiendo al objetivo específico primero, hemos profundizado en las herramientas y técnicas principales que se utilizan con inteligencia artificial. En relación al objetivo 2, hemos recogido los resultados de las características que la inteligencia artificial aporta a la dirección de arte. Y, por último, como objetivo número 3, hemos recogido las principales dificultades que supone el uso de la inteligencia artificial en el ámbito publicitario. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta imprescindible para los creativos publicitarios. Las aplicaciones de inteligencia artificial más utilizadas por estos perfiles para generar todo tipo de imágenes e incluso diseñar logotipos a partir de instrucciones de texto son Crayon, Dalí, Midjourney y mucho más, y esto ha revolucionado la generación de imágenes en este sector. Este uso de herramientas de inteligencia artificial en el mundo del diseño y de la producción de contenidos, en concreto en publicidad, se conoce en el sector como publicidad inteligente. Y el avance en las capacidades de estas herramientas para la generación de imágenes en tiempo real amplía las opciones para la adaptación del contenido publicitario. A nivel creativo, la inteligencia artificial está empujando a dar pasos en la generación de contenido para campañas publicitarias y habilita a los profesionales a diseñar, desarrollar contenido personalizado, automatizar diseños, predecir tendencias y muchísimo más. Los procesos de creación e innovación en producción publicitaria están experimentando una constante evolución gracias a estas herramientas y en este contexto la convergencia entre el proceso creativo y la producción y evaluación del contenido visual tiene implicaciones muy significativas. Sin embargo, la relación entre inteligencia artificial y dirección de arte se encuentra en una etapa experimental donde el valor percibido de los anuncios generados con estas tecnologías está más en el uso propio de estas herramientas que realmente en la calidad del resultado o en su eficacia posterior. Una de las mayores preocupaciones en el sector publicitario respecto a la inteligencia artificial reside en la falta de conocimiento profundo por parte de los profesionales de las funcionalidades y las posibilidades que nos dan este tipo de tecnologías, y además existe un miedo motivado por la potencial destrucción de puestos de trabajo, principalmente perfiles creativos, que podría mitigarse con el desarrollo de nuevas necesidades y oportunidades laborales vinculadas a la demanda de expertos que se adapten a estas nuevas tecnologías y que las usen en sus procesos. Por otra parte, el uso de herramientas de inteligencia artificial en el diseño o la producción de contenidos para generar esta publicidad inteligente plantea desafíos relacionados con los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y como conclusiones a todo esto, hemos podido ver que los mayores riesgos percibidos y relacionados con el uso de inteligencia artificial en la dirección de arte publicitaria se asocian al impacto negativo que puede tener en el desempeño tradicional de la profesión y al surgimiento de conflictos éticos y morales relativos a, como comentábamos, la propiedad intelectual. Para que el mercado publicitario pueda aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial, que es mucho,
se debe adoptar pues, un enfoque equilibrado, se debe proporcionar capacitación y especialización a los profesionales del sector para fomentar pues, prácticas éticas y asegurar el adecuado cumplimiento de las regulaciones normativas relacionadas con la propiedad intelectual. Después de analizar todo esto, los resultados que nos arroja la investigación han sido pues, una visión profunda sobre el uso a favor de la inteligencia artificial en la dirección de arte publicitaria y se abren nuevas vías que se podrían analizar de forma más profunda, mejorando la comprensión del tema tratado. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Irene y Carmen. Vamos con la siguiente comunicación, en este caso la que nos presenta Santiago Mayorga y Fernando Suárez, que lleva por título La simplicidad en el rediseño de las marcas gráficas de los clubes de la Liga. Pues vamos a ello. Genial, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y me voy a pasar a compartir la pantalla. Decidme si estáis viendo la presentación. De momento, tu escritorio. O sea, es como que estuvieras compartiendo tu pantalla completa, vamos. Vale, ¿no se ve la presentación? De momento no. A ver. Vuelvo a compartir, a ver si ahora... ¿Estáis viendo la presentación ya? Ahora sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias por vuestra atención. Un placer participar en este congreso junto a mi compañero, el profesor Fernando Suárez Carballo, de la Universidad Pontificia de Salamanca, que está también por aquí, por si quisiera también aportar con alguna cuestión. Como decíamos, pues os presentamos este trabajo que hemos llevado a cabo, el de la simplicidad en el rediseño de las marcas gráficas de los clubes de la Liga, comenzando en primer lugar pues por una introducción donde hemos trazado el contexto en torno a 3 ideas básicas, 3 áreas de conocimiento que hemos unido en esta investigación. Por un lado, la parte de identidad visual, donde hemos definido esta cuestión a través pues, del ámbito de sistemas de signos gráficos, de una función de traducción simbólica, dentro de todo esto del área de la comunicación visual, donde se concentra la personalidad corporativa de cualquier marca y, por tanto, se da lugar al desarrollo y a la producción de la marca gráfica. Por otro lado, el concepto de la simplicidad integrado, relacionado con el ámbito de la identidad visual, entendiéndolo como una parte relevante en la configuración visual de las marcas gráficas actuales dentro del contexto digital, especialmente como algo estético cognitivo que queda en el recuerdo y en el reconocimiento a través del estímulo de los usuarios, que pueden ser clientes, etcétera, etcétera. Por otro lado, el peso indiscutible que tiene este principio para mejorar el recuerdo de los mensajes según la percepción de los usuarios, como decía antes. Y por otro lado, pues se da la dicotomía de la simplicidad frente a la complejidad, que influye en los procesos de toma de decisiones de los consumidores y, por tanto, son parte de una decisión corporativa, visual y también, evidentemente, comercial y, por tanto, que tiene que ver con el ámbito de la comunicación, de la publicidad y también del marketing. Y, por último, pues, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional, entendido como un fenómeno de masas y también como un negocio global que entra dentro del ámbito del show business. A partir de aquí, pues la creación de marcas a partir de los clubes, de la identidad cultural e histórica de los clubes y, por tanto, esos procesos de profesionalización dados en los clubes de forma interna o de forma externa, tanto en comunicación como en marketing. Aquí el surgimiento de esta parte específica, ¿no?, de comunicación y marketing deportivo. Y, por último, pues estos clubes como representaciones identitarias, tanto sociales, culturales, políticas, etcétera, y que tienen que ver, por tanto, también con esta parte identitaria de la creación de la marca y, por tanto, también su función dentro de las identidades visuales de estos clubes. A partir de aquí, el diseño y método del trabajo, pues comienza Santiago, una cuestión, mira, nosotros es que estamos solamente viendo la primera slide, no sé si debieras dar a presentar y que fuéramos viendo
lo que vas avanzando dentro de la... Yo estaba avanzando. Ah, Igual vale, es- pues ahí... Ahora, perfecto, Ahora Santi. sí, ahora sí. Vale. Nada, pues Ahora sí. vuelvo. Perfecto. Vale, no sé por qué sucede esto. Vale, idme diciendo si hay cualquier tipo de problema y para ir compartiendo. Estoy en el slide de diseño y método, que espero que sea el que estéis viendo, donde, como decía, pues establece el objetivo general de la investigación, que es el de analizar en qué medida el rediseño de las marcas gráficas de los clubes de la liga recurre a la simplicidad o complejidad, como decía antes, como una variable fundamental. Objetivos específicos de la investigación para poder dar resultado al objetivo general y poder enriquecer más el argumentario de resultados empíricos, que es el de evaluar aquellas técnicas visuales que resultan más relevantes para la obtención de versiones de identificadores más simples y observar si la variable temporal influye en una mayor o menor simplicidad en las nuevas soluciones visuales. A partir de aquí también reflejamos una serie de hipótesis que teníamos al respecto y que son motor también de la investigación. La primera hipótesis es que en la de sus rediseños las marcas gráficas apuestan, me refiero siempre a los clubes de la liga, las marcas gráficas apuestan en su nueva versión por un diseño más simple que el anterior. Las modificaciones afectan fundamentalmente a las prioridades plásticas, mientras que los signos icónicos se mantienen inalterables. Las técnicas fundamentales en la simplificación visual de los escudos de los clubes de fútbol de la liga son la geometría y la coherencia. Y los rediseños más recientes evidencian una mayor atención a la simplicidad frente a aquellos procesos que son más antiguos. Con este diseño, me voy al slide de metodología y variables. Indicadme que lo estáis siguiendo. No se ve, Santi. No. Se ve el anterior solo. Pues no sé por qué Ahí sí. está pasando esto. Nada, tengo que ir cada vez que cambie, pues tendré que salir la presentación. Pues no sé por qué sucede esto. Bueno, me centro ya en la metodología que hemos utilizado para llevar a cabo la investigación, que es un análisis de contenido cuantitativo a través de un modelo de medición de la simplicidad para las marcas gráficas, ya publicado por los investigadores Suárez, Galindo y Martín en 2018, que a su vez trabajaban sobre 5 variables inspiradas en técnicas de comunicación visual de Dondis, donde estaba esa dicotomía entre economía y profusión, con el número de elementos, formas o piezas, si hay un mayor o menor número, con la coherencia versus a la variación, con un número de ingredientes visuales, también en mayor o menor medida, con la geometría versus la originalidad, originicidad, entre la realización o espontaneidad formal, planitud versus profundidad, con una ausencia o uso de perspectiva, y un equilibrio versus inestabilidad, es decir, en el contrapeso o descompensación de las fuerzas. Aquí siempre, como vemos en el gráfico de abajo, lo que estamos es contraponiendo la parte de las identidades visuales y la conformación de las marcas gráficas con elementos que llevan hacia una mayor simplicidad o hacia una mayor complejidad. Vuelvo a cambiar y, por tanto, me salgo y vuelvo a entrar para que lo veáis adecuadamente. Dentro del trabajo de campo, pues la muestra son los clubes de la liga en la temporada 23-24, a excepción de los filiales. Por tanto, teniendo en cuenta que los filiales al final forman parte de la misma marca y, por tanto, de la misma marca gráfica que el club. Por tanto, lo que se estudia finalmente son 41 clubes, ya que el Villarreal, en este caso, en la temporada 23-24, contaba con el Villarreal B en la segunda división. La base de datos que se obtiene para el desarrollo y el alcance, el ver esas marcas gráficas, es la Futbolteca, con un contraste con webs de los clubes, con la web de la liga y con otros informes de consultoras y prensa para poder tener esa marca gráfica con respecto a la anterior marca gráfica que usaban estos clubes. El análisis de contenido pues, se desarrolla a través de estas etapas. La primera, la elaboración de la ficha de análisis con las variables del marco teórico que hemos visto antes, con los objetivos y la intensidad del cambio, siempre, como decía, en esta dicotomía para la marca gráfica entre esa evolución hacia una mayor simplicidad o hacia una mayor complejidad en función de ese número de cambios y de elementos que se trabajan. A partir de aquí se produce la primera revisión por parte del investigador 1, se lleva también a cabo la revisión por parte del investigador 2. Una nueva etapa es la puesta en común de estas revisiones y la resolución que haya podido haber de las discordancias entre el investigador 1 y el investigador 2.
Y por último, se hace un traslado de los datos obtenidos en las fichas del análisis de contenido al programa SPSS. Sigo por aquí. Los resultados, una vez que se han desarrollado la investigación, pues son, en cuanto a la variable de economía contra profusión, pues se obtiene que 12 clubes de la Liga de la temporada 23-24 trabajan sobre criterios de economía y, por tanto, hacia la simplicidad. Hay 3 clubes que son el 7,3% trabajan la profusión y, por tanto, la parte de complejidad, y 26 clubes, es decir, el 63,4% que no presentan cambios significativos. Los elementos de coherencia versus variación, obtenemos pues 16 clubes que representan el 39% de criterios de coherencia y, por tanto, trabajan la simplicidad. 3 clubes, el 7,3%, trabajan sobre variación y, por tanto, van hacia el ámbito de la complejidad, y 22 clubes, el 53,7%, no presentan cambios significativos. En la variable de geometría contra versus organicidad, pues 11 clubes, que son el 26,8%, trabajan criterios de geometría y, por tanto, trabajan hacia una mayor simplicidad. Y 2 clubes, el 4,9%, trabajan la organicidad y, por tanto, van hacia una mayor complejidad. 28 clubes, el mayor porcentaje, el 68,3%. Como os decía, pues aquí no presentan cambios significativos. En cuanto a la variable de planitud versus profundidad, pues vemos como 16 clubes, es decir, el 39%, trabajan criterios de planitud y, por tanto, van hacia un ámbito más de simplicidad, y 3 clubes van hacia un ámbito de profundidad y, por tanto, de complejidad. 23 clubes no representan cambios significativos. Y, por tanto, la última y quinta variable es la de equilibrio versus inestabilidad, donde vemos que 10 clubes trabajan sobre criterios de equilibrio, por tanto, de simplicidad. Uno lo hace en el de la inestabilidad, por tanto, hacia la complejidad, y 30 clubes, de forma general, no presentan cambios significativos. Con estos resultados, también observamos dentro de la investigación pues unas tendencias generales, como os decía, entre simplicidad y complejidad, de acuerdo con el análisis conjunto de las 5 dimensiones contempladas. Y es que aquí elaboramos un nuevo baremo dentro de cada una de ellas, en función, como decíamos antes, del número de cambios analizados e identificados. El de la simplicidad, como observábamos con el número total de los clubes que hemos ido comentando en las variables anteriores, pues obtenemos que hay 27 clubes que trabajan sobre estas cuestiones, es decir, el 65,9% de todos los clubes estudiados. La mayoría, como veis, pues trabajan este ámbito de la simplicidad de forma muy sutil, 11 clubes, sutil, 7 clubes, y luego ya de una forma moderada, 3 clubes, importante, 1 club, y de forma muy importante hay 5 clubes. En cuanto a la complejidad, obtenemos que hay 5 clubes que trabajan esta parte, siendo el 12,2%, y dentro de estas cuestiones, pues hay muy sutil 2 clubes, muy sutil es 1 club, lo que pasa que aquí me he confundido en el slide, muy sutil 1 club, sutil 2 clubes y moderados 2 clubes. Importante y muy importante, pues no se encuentran. Y aquí tenemos la parte de sin tendencia significativa, donde nos encontramos con 9 clubes de la liga que, pues, por sus desarrollos entre la antigua y la nueva marca gráfica, pues no hay unos elementos que lleven hacia un lugar o hacia otro, y, por tanto, no hay una tendencia significativa, como estaba comentando. Paso a la siguiente, creo que es otra vez. Vale, venirme aquí para que la podáis seguir de forma normal, una vez más. Y en cuanto a la vigencia de la marca gráfica actual, que tiene que ver con otro de los objetivos específicos que nos habíamos marcado, pues se identifica que hay 7 clubes que tienen una marca gráfica con 5 o menos años, 8 clubes cuya vigencia de la marca gráfica está entre 6 y 10 años, 13 clubes de la liga que tienen una marca gráfica con una vigencia entre 11 y 15 años, 5 clubes con una marca gráfica de vigencia entre 16 y 20 años, 3 clubes con una marca gráfica con una vigencia entre 21 y 25 años, y luego 5 clubes cuya marca gráfica tiene una vigencia de más de 25 años. Se cruza, por tanto, esta variable temporal con la dimensión relativa al nivel de intensidad del cambio, y lo que obtenemos es que todas las marcas gráficas que registran una mayor evolución hacia la simplicidad
se diseñaron de forma muy mayoritaria, más del 50%, o alrededor del 50%, se diseñaron en los últimos 10 años. Por tanto, aquí también damos respuesta a ese objetivo específico que nos habíamos marcado al inicio. Dicho todo esto, nos vamos a las conclusiones y, bueno, pues concluimos, como veis aquí, de forma a través de las hipótesis, que la hipótesis 1 se confirma, ya que en la mayoría de los rediseños, es decir, en 2 tercios de la muestra, las marcas gráficas analizadas experimentan un giro hacia una mayor simplicidad. Esta evolución se da mayoritariamente, como decía antes, de forma sutil o moderada. La segunda hipótesis también queda confirmada, ya que la mayor parte de las modificaciones tienen que ver con el componente plástico, es que el signo icónico tiende a permanecer, como decíamos antes, incluso en la primera parte del marco teórico, como un componente emocional y, por tanto, todos esos significados y todos esos seguidores de los clubes entienden su marca gráfica, al igual que todos los elementos que forman la marca de forma general, como símbolos y una identidad a conservar. Tenemos el ejemplo en este caso de lo que ha sucedido con las marcas gráficas pues, del Atlético de Madrid o del Real Valladolid, por ejemplo. La hipótesis tercera sería nula, ya que no se confirma el predominio de ninguna de las 5 variables contempladas dentro de la simplicidad gráfica y la confección visual puede que responda a necesidades particulares de las versiones originales, que son muy variables, además teniendo en cuenta, como veíamos antes, pues el origen de cada una de estas marcas y de estos clubes. En cuanto a la hipótesis 4, también queda confirmada, y es que el vínculo entre la variable temporal, fecha del último diseño, y la intensidad del giro hacia una mayor simplicidad, nos hace ver que los clubes con vigencia de marca gráfica, como decía antes también, en mayor número tienen más de 10 años estas marcas gráficas. En el mismo periodo, si esto es verdad también, se observan casos cuyo rediseño no muestra esta tendencia, condicionamiento de las particularidades de cada marca gráfica original, y también tiene que ver con lo que comentábamos antes en cuanto al conservadurismo, ¿no? del establecer o del estar estudiando unas marcas que tienen unos socios y unos seguidores que lo que hacen es ser muy conservadores porque están muy apegados a la identidad de estas propias marcas y por tanto no les gustan que hayan este tipo de cambios. Como decía antes, pues los casos especialmente mediáticos pues del Atlético de Madrid, por ejemplo, y del Real Valladolid. A partir de aquí, vuelvo a salirme para que podáis verlo con facilidad, pues establecemos también, identificamos una serie de limitaciones en el desarrollo de esta investigación y es la dificultad para medir la intensidad del cambio, la cuantificación de la presencia en el rediseño de cada una de las 5 variables descritas. No se realiza una aproximación cualitativa a la modificación, más allá de estas nuevos perfiles o variables que introducimos para ver cada una de ellas, pero más allá de esas, como decimos, pues hay esta dificultad para medir esta intensidad. El estudio no recoge la intensidad del cambio del rediseño, como digo, per se, sino únicamente aquellas evoluciones que afectan a la simplicidad o complejidad de la marca gráfica. El trabajo no evalúa el nivel de simplicidad o de complejidad de los símbolos de forma aislada, ni los sucesivos cambios a lo largo de la historia, sino las transformaciones producidas en torno a estas cualidades en el último proceso de rediseño. Y se detiene exclusivamente, por tanto, en la tendencia más reciente. También es verdad que aquí lo que hacemos, pues al final es ir a la parte de tendencias, como digo, con estos últimos cambios de marca gráfica. En relación con la variable temporal, parece oportuno investigar si el volumen de años transcurridos entre las 2 versiones evaluadas influye en el nivel de simplicidad o complejidad del cambio. Cabría pensar sobre este punto que periodos más cortos no precisen de cambios tan drásticos. Y el acceso, evidentemente, a las fuentes, con documentos sobre la evolución de las marcas gráficas y manuales de identidad visual que de forma oficial en los clubes pues es ciertamente difícil encontrar. Y por último, para terminar, pues también hay una perspectiva con el desarrollo de esta investigación y es que hemos visto que existen numerosas líneas de investigación que merecen ser atendidas para seguir profundizando en la relación entre el fútbol profesional y la comunicación gráfica. Extender este estudio al análisis de la simplicidad del rediseño de las marcas gráficas de otros países de amplia tradición futbolística o de aquellos clubes de especial relevancia en el espacio europeo, como por ejemplo pues, con la competición de la Champions League. Realizar un análisis de contenido sobre la morfología de las marcas gráficas de los clubes de fútbol más populares, con alguna hipótesis relacionada con pues, los motivos heráldicos y si estos son predominantes,
e indagar en la relación entre la calidad del diseño gráfico, la magnitud del cambio y la acogida por parte de los simpatizantes de las nuevas versiones de las marcas gráficas, como comentábamos, en cuanto al identitarismo, en cuanto a los seguidores, a la particularidad de los seguidores y, por tanto, este identitarismo de los clubes y cómo los hacen pertenecientes sus propias aficiones de una manera pues muy apegada. Por lo que hacen es esa parte tan conservadora que lleva el identitarismo per se y, por tanto, pues se producen estos cambios, como os comentaba antes, en cuanto al hecho de las marcas gráficas, que pueden estar bien resueltas o ser trabajar mucho la simplicidad y integrar muy bien todas esas identidades o todos esos valores de la marca pasada, pero que no están bien vistas por parte de los aficionados, precisamente por ese conservadurismo en cuanto a su identitarismo hacia el club, como era estos casos, pues como decía antes, del Atlético de Madrid y del Real Valladolid. Dicho lo cual, pues nada, hasta aquí ha sido todo el desarrollo de la investigación. Muchas gracias y bueno, pues quedamos también a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o comentario que pueda surgir en torno a esta cuestión. Muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias, Santiago y Fernando. Y vamos con la siguiente comunicación, en este caso la que nos presenta Rosa Emilia Santibáñez, que se titula Publicidad audiovisual, arte semiótica, intertexto, caso del anuncio comercial del perfume Le Mail. Cuando quieras, Rosa. Sí, hola, buenos días a todos. Más bien buenas tardes. Saludos desde México. A ver si por ahí se ve mi presentación. ¿Ya se ve? No, todavía no, Rosa. ¿No? Me dice que ya la estoy compartiendo. ¿La pueden visualizar? Ahora empieza a ver. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Ok, bueno. Pues no trataré de ser muy breve. Bueno, la publicidad ha sido un gran interés de mi parte desde hace muchísimos años, y es que pues finalmente los anuncios publicitarios forman parte de la cultura visual, y aunque no se consideran arte, se reconoce su gran despliegue de creatividad y la utilización de elementos de manifestaciones artísticas como la literatura, la poesía, el cine, la pintura y por supuesto su hermandad con las figuras retóricas visuales y verbales, ¿no? Pero cuando el anuncio utiliza un texto precedente para reconstruirlo y generar su mensaje, estamos ante la presencia del intertexto. Por medio de la aplicación de la semiótica, es que se analiza el comercial seleccionado del perfume Le Mail de la marca Jean Paul Gaultier, donde se pudo detectar a través de diversos códigos y de textos precedentes convenciones sociales, ideologías, competencias culturales para diseñar el mensaje y lograr su objetivo, vender. Además de tener la oportunidad de detectar o modificar o de construir los signos del texto precedente al entrar a la obra presente que pertenece a un campo semiótico distinto, ¿no? Como es el caso de las obras de arte que ingresan al campo de producción semiótica de la publicidad. El análisis se realizó desde varias aportaciones, principalmente de los semiotistas Humberto Eco y Roland Barthes, ¿no? El objeto formal del presente trabajo es el spot o el anuncio comercial audiovisual. La investigación es de tipo cualitativa. Para el análisis se abordó la intertextualidad, así como los códigos dentro de la comunicación lingüística y no lingüística. La perspectiva del análisis se basa en la aplicación de una teoría predominante, en este caso la semiótica, para ver estos intertextos y cómo se armonizan para su disposición. El anuncio comercial seleccionado se titula El canto de la sirena y oferta un perfume para hombre llamado Le Mail, como ya lo dije, de la firma francesa Jean Paul Gaultier. El anuncio fue transmitido por primera vez en 2020, sigue presente hoy en día en versiones más cortas, la primera versión fue de 45 segundos, y la agencia encargada de esta creación fue Mazarine Partenaire, que es una agencia francesa, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la imagen es poderosa, lo que se ve ya tiene un grado de credibilidad entre el receptor. Conforme se ha podido investigar, son pocos los trabajos científicos en México sobre el análisis del mensaje publicitario, del arte y la intertextualidad a través de la semiótica. Los principales objetivos son identificar y analizar los diversos códigos semióticos verbales y no verbales dentro del mensaje, así como detectar los textos artísticos precedentes e identificar su deconstrucción para la confección del contenido audiovisual, ¿no? Además de determinar la presencia del mito y su deconstrucción. Este trabajo, bueno, resulta de interés, creemos, al buscar el fortalecimiento de la semiótica en México como una disciplina que puede descifrar los contenidos publicitarios visuales y audiovisuales que forman parte de la modelación social
y cultural, ¿no? Y este análisis pues ofrece una perspectiva de la aplicación de la teoría para profundizar en la publicidad y en sus contenidos. En la publicidad y en las mercancías de moda están presentes elementos artísticos que son sustraídos de su elemento e incluidos en este mercantilismo y en la cultura de masas, ¿no? Como el monumento parisino de la Torre Eiffel y la obra de arte del artista italiano Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, que, bueno, esta última la hemos visto evocada en innumerables anuncios publicitarios a nivel mundial. Eulelio Ferrer considera a estos dos como los símbolos de la cultura de masas, ¿no? En la publicidad auditiva y audiovisual también se ha recurrido al arte como la música clásica y las áreas de ópera que han dado carácter y elegancia a las comunicaciones comerciales y han elevado los sentidos, ¿no? O en otro caso, pues se han manejado un carácter más ameno y divertido. Y bueno, el anuncio publicitario principalmente utiliza figuras retóricas y la obra de arte como intertexto. La semiótica como tal es considerada como un método de investigación del arte que nos permite acercarnos a nuestro objeto de estudio por medio del análisis de los signos. Humberto Eco señala que al estudiarse la cultura como comunicación, la semiótica debe partir desde las reflexiones de una cultura semiótica, desde los metalenguajes que buscan mostrar y exponer la diversidad de lenguajes por medio de los cuales se instituye la cultura. Además, considera como una investigación semiótica cuando se supone que todas las formas de comunicación funcionan como emisión de mensajes basados en códigos subyacentes. El arte, pues, una parte de esta conformación, ¿no? Y de esos códigos que permiten entrelazar el mensaje. Por ello, la semiótica, consideramos, es fundamental para conocer esos sistemas que forman parte de la creación de los contenidos publicitarios. Eco considera que la semiótica se construye en premisas surgidas del razonamiento comunicativo entre mensajes, códigos y la naturaleza convencional de estos últimos. Y recordemos, como lo diría Roland Barthes, que los criterios del lenguaje publicitario son los mismos que los de la poesía. Ambos integran elementos como las figuras retóricas, juegos de palabras, signos dobles que amplían el lenguaje hacia significados latentes que generan una sensación de totalidad. A mayor composición del mensaje publicitario, mayor connotación. El lenguaje publicitario no se minimiza, sino que se une con el arte y la verdad y se genera una duplicidad, pues, que a la vez se fortalece, ¿no? Los anuncios comerciales poseen un despliegue de creatividad, pero cuando usan un texto precedente para reconstruirlo y generar su mensaje, estamos ante la presencia del intertexto, ¿no? Y en coincidencia con Gerard Jonet, entendemos la intertextualidad como la presencia de un texto precedente en un texto presente, que de una forma restringida, donde se emanan nuevos significados o incluso transformaciones de la obra anterior, generándose nuevos signos. Otros investigadores que también han contribuido para enriquecer este concepto de intertexto son Julia Kristeva, Humberto Eco, Michael Bakhtin y Roland Barthes, ¿no? Y bueno, vamos a ver este pequeño, de forma breve, análisis que se hizo a través de la semiótica y el intertexto del anuncio publicitario, ¿no? Este anuncio seleccionado oferta un perfume para hombre bajo la marca Le Mail de la firma francesa Jean Paul Gaultier, y la narrativa nos presenta tres valores principales: la seducción, la libertad y el amor. El camino para alcanzarlos, el producto. Dentro de la comunicación no verbal con sus distintos códigos no verbales, encontramos que el escenario donde se desarrolla la trama presenta sintagmas fijos relacionados con los significantes del uniforme de los marineros, las redes, los barcos, los faros y el muelle que nos remite a la actividad económica de la pesca. Ese significado del anuncio comercial que busca pescar, atrapar a los receptores para el consumo de su producto por medio de una ingeniería codicial que dice otra cosa. También se detectan mujeres vestidas con atuendos similares a la ropa interior y jóvenes con playeras que dejan ver sus cuerpos atléticos, incluso algunos están con el torso desnudo, lo que nos lleva a sintagmas de erotismo y sexualidad. Sensualidad y erotismo en el vestuario, la acción del protagonista masculino hacia la protagonista femenina, quien lo seduce con su voz, su atuendo y su postura y su mirada. Al momento que se escucha el canto de la mujer, aparece un marinero con el torso desnudo, con una cuerda alrededor de su cuerpo, conoce que se genera una metaforización del mito del pecado original, según la religión católica, donde la serpiente seduce a Eva para consumir el fruto prohibido, y junto con Adán lo comen y son expulsados del paraíso, quedando susceptibles al pecado y a las pasiones. El protagonista del anuncio es atrapado por sus pasiones y busca alcanzar a la mujer, que en el alto del faro connota poder, seducción y erotismo supremo. Es la tentación.
Existe pues una relación entre los tres elementos del pecado original, el hombre, la mujer y la serpiente. Los marineros que tratan de detener al protagonista buscan evitar que caiga en la tentación. Con el transcurrir del canto de la mujer se presenta otro mito, el mito de las sirenas. Este mito surge con la obra clásica de la Odisea, donde se aprenden los marineros del sonoro canto de las sirenas que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas, quienes tienen su destino fatal si caen en sus manos. En este caso, la protagonista femenina del anuncio, a través de su canto, seduce y atrae al hombre. En las secuencias de las imágenes que aparecen después de que inicie su canto, se presentan otras mujeres como metáforas de las sirenas, con rostros seductores también para atrapar a los demás marineros. Inclusive, dos de ellas traen una red en sus manos para así fijar la metáfora visual. También aparece en el anuncio una mujer ataviada como la sirena tradicional mitológica, cuerpo de mujer, semidesnudo de la cintura hacia arriba, cola de pez y belleza occidental. Y se genera así una superposición de mitos. Aquí vemos en medio estas nociones articuladoras donde se está haciendo esta superposición de los mitos del pecado original con el mito de las sirenas, ¿no? En el comercial vemos la atracción por lo prohibido, la tentación, la seducción, la transgresión de las normas y las consecuencias. Aquí, en el anuncio comercial, los mitos originales sufren una deconstrucción de sus estructuras narrativas. En el mensaje, las consecuencias, en este caso, de los mitos son positivas, a diferencia de que los mitos originales, las consecuencias son negativas. El protagonista transgrede las advertencias, las normas y rompe obstáculos para lograr la unión con el sujeto del deseo. Al consumarlo, él alcanza la libertad y el amor, que es más erótico y sexual que romántico. Existe pues una ingeniería semántica, ya que los roles actorales se encuentran implicados. La protagonista, la sirena humana, ejerce la tentación y el marinero sufre. La mujer disfruta seduciendo, mientras el hombre lucha e inicia una sufrida travesía para llegar a ella. La aparición de una mujer disfrazada de sirena permite metaforizar, la vemos aquí a la derecha, a las otras mujeres que aparecen en el anuncio. Existe pues una contaminación semántica que se muestra como la representación de las sirenas. La vestimenta, posturas y gestos son similares en todas las actrices del anuncio. Una de ellas silba como refuerzo del campo de las sirenas y la forma está confirmada. Todas las mujeres que salen en el anuncio son sirenas. La transgresión de las advertencias de los mitos llevan a un reforzamiento de la masculinidad. Al usar el perfume ofertado, el hombre puede conquistar a cualquier mujer. La atracción se manifiesta de manera doble. El perfume se desdobla en la mujer protagonista, quien puede estar en lugar de todas las mujeres. Existe así una metonimia o sinécdoque visual. Además, también se presenta una proximidad aspiracional, sobre todo dirigida al hombre. La red representa una sujeción al atrapar el hombre. El hombre también busca alcanzar a las sirenas, sin embargo, la red aparece en las manos de las sirenas, con lo que se invierten los papeles. Son las sirenas las que buscan atraparlo a él y a los demás hombres en el muelle. Es finalmente la marca el perfume quien busca atrapar al hombre, representando a todos los individuos bajo el argumento que usando el producto podrá alcanzar los Se nos ha caído Rosa, pues Isabel, no sé si estás preparada, tenía mala conexión, ponía, si estás preparada Isabel, pues pasamos a tu comunicación, que sería un examen de la democratización del punto de vista desde la perspectiva renacentista a la realidad aumentada, cuando quieras Isabel. ¿Se me oye? Sí. Vale, es que mi conexión está dándome sustos hoy y tengo ya varios ordenadores preparados por si acaso. Voy a compartir un momento presentación. Un momento a ver cómo lo hago. ¿Alguien me confirma si se puede ver? Se está viendo ahora, sí.
Vale, perfecto. Lo que pasa es que yo en pantalla completa no sé si sé ponerlo. Creo que ya está. Vale. Pues esperemos Adelante. que... ¿Está bien? Sí, sí, lo vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues espero que la compañera Rosa vuelva, que lamento lo que ha ocurrido. Y bueno, pues buenas tardes, me llamo Isabel Herrera. Y bueno, me gustaría empezar esta ponencia agradeciendo la oportunidad de poder participar en un congreso de este nivel. Y, por supuesto, agradecer a los organizadores por la labor tan grande realizada y, bueno, a los oyentes por su atención y estar hoy aquí. Bueno, vamos a empezar. Mi ponencia se llama Un examen de la democratización del punto de vista de la perspectiva renacentista a la realidad aumentada. Bueno, hemos visto muchas cosas interesantes gracias a los compañeros sobre la inteligencia artificial y la actualidad y vamos a retroceder aquí un poquito en el tiempo, que espero que igualmente os parezca interesante. Bueno, me dirijo hoy a ustedes para hablarles sobre un tema de gran relevancia en el panorama artístico actual, la emergencia de nuevos medios tecnológicos y su impacto en la expresión artística. Si bien tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada o los videojuegos pueden parecer novedosas, autores contemporáneos señalan que estas no han surgido de forma espontánea, sino que suponen el resultado de un camino emprendido hace siglos. De hecho, algunos estudiosos hablan de un renacimiento de paradigmas y de criterios artísticos que se relacionan con la tradición. Este renacimiento se produce en un contexto marcado por la llamada crisis de la noción de representación, que había protagonizado los principios del siglo XX, vinculada a la invención de la fotografía y a la lingüística de Saussure. Estos acontecimientos habrían desembocado en una revolución de los criterios, funciones y valores de la expresión artística visual. La académica Mary Laurin Ryan proponía... Isabel, una cuestión. Acuérdate de pasar las diapositivas, que si no estamos en introducción, ¿vale? Sí, es que seguimos en introducción. Perfecto. Sin problema, yo las paso. Bueno, pues la académica Mary Laurin Ryan proponía así dos polos fundamentales en torno a los que analizar la expresión artística: la estética de la inmersión y la estética de la interacción. La estética de la inmersión, que buscaría crear la ilusión de que el espectador se encuentra dentro del mundo simulado en la obra, habría sido el paradigma dominante en gran parte de la historia del arte occidental, desde el Renacimiento, esta tradición o historia de los medios de realidad. Sin embargo, la crisis de la representación del siglo XX habría provocado la caída de este ideal en el arte occidental, dando lugar así a la estética de la interacción, que enfatizaría la participación activa del espectador en la obra. A pesar del rechazo teórico, quizás académico, al paradigma inmersivo, la realidad de la práctica artística contemporánea pondría de manifiesto la persistencia de una tendencia cultural a favor de la búsqueda de inmersión en el medio artístico, sobre todo, tal vez, en aquellas manifestaciones y medios creativos más ligados a la industria, al interés popular y, finalmente, al medio digital. En la presente comunicación nos propondremos reflexionar sobre la democratización del punto de vista y la creciente participación del receptor contemporáneo en la experiencia artística, como fenómenos ambos contemporáneos en materia visual. Para ello, tomaremos como base el trabajo de autores como Nicholas Mirzoff, J. David Bolter y Richard Grusin, quienes analizan las cualidades inmersivas e interactivas de la cultura visual actual. Bueno, en cuanto a la metodología, pues como vemos, el objetivo de esta investigación es analizar la evolución de la presentación espacial en los medios visuales occidentales, desde el Renacimiento hasta la actualidad. Con este fin, se aplica una metodología cualitativa, comparativa-analítica, basada en el contraste y la revisión bibliográfica interdisciplinar. Vamos a tomar como base la teoría de la remediación de Bolter y Grusin, que sostiene que los medios de comunicación no solo evolucionan, sino que también se reforman mutuamente dentro de un contexto cultural específico, sin que ello implique su necesaria suplantación u obsolescencia. Este enfoque sugiere una red compleja de interrelaciones y transformaciones continuas, más que una simple progresión lineal. Bueno, en este contexto surge el concepto de experiencia híbrida. Se refiere a la mezcla de elementos reales y virtuales que caracterizan a las experiencias mediadas. Un ejemplo claro es la realidad aumentada, que superpone información digital sobre el mundo físico. En este sentido, resultará de utilidad el diagrama desarrollado por los ilustradores Paul Milgram y Fumio Kishino,
para expresar lo que denominaron el continuum de la virtualidad, un espectro que conecta entornos completamente reales en un extremo con entornos completamente virtuales en el otro, recogiendo un continuo de diferentes tipos de realidades mixtas. Este diagrama que tenemos en pantalla nos permitiría analizar la experiencia del espacio o del medio según su grado de hibridación de lo real y lo virtual. Por ejemplo, una pintura tradicional ofrecería una experiencia híbrida que combinaría la percepción de un espacio ficticio, la representación, con la de un espacio mayormente físico, el marco, el lienzo, el muro. La noción de experiencia híbrida plantea desafíos y oportunidades interesantes. Para comprenderla mejor, es necesario analizar la relación entre el punto de vista real, en el sentido del término inglés actual, del espectador, y el punto de vista ideal de la imagen. El concepto de coatención, desarrollado por el profesor Brendan Keogh, resulta útil en este sentido. Se refiere a la capacidad del usuario de prestar atención simultáneamente a dos mundos, el físico y el virtual. La inmersión, por su parte, busca crear una experiencia tan absorbente que el usuario se sienta como si estuviera dentro del mundo virtual. Sin embargo, como advierten algunos autores, la inmersión tiende a ocultar el carácter híbrido de la experiencia mediada. Es importante recordar que el cuerpo físico del usuario siempre está presente, incluso en las experiencias más inmersivas. La idea de que el sujeto deje atrás su cuerpo durante la inmersión ha sido ampliamente discutida y refutada. Vivian Sobchak sería una de las autoras que mayor influencia conceptual habrían ejercido, en especial en el ámbito de la fenomenología del cine, reivindicando la imposibilidad de suprimir el cuerpo del observador durante la visualización del medio. Uy, que me salté. La historiadora Soke Dinkla es una de las autoras que reflexiona sobre la relación entre inmersión y espacialidad. Sostiene así que la imitación de una realidad externa está ligada a la ilusión de una experiencia espacial activa. Ryan también habría alcanzado una conclusión similar, que para que un cuerpo pueda tener la sensación de estar dentro de un mundo, este mundo debe ser espacial. El usuario no debe sentirse separado de los objetos de la representación, sino que debe sentir que comparte con ellos el mismo espacio. Esto es lo que Volter y Grusin llamarían inmediación, la desaparición del medio. En opinión de Ryan, la investigación en torno a espacialidad en el medio visual habría dado lugar a tres aspectos clave para las tecnologías inmersivas. Primero, el espacio envolvente. El usuario debe sentirse rodeado por el espacio. Segundo, la sensación de profundidad. El espacio simulado debe tener profundidad. Y tercero, el punto de vista móvil. El usuario debe poder moverse libremente por el espacio simulado. Insistiremos aquí en la importancia que la interacción del usuario habría ido adquiriendo consecuentemente en las tecnologías inmersivas. Volter y Grusin sugieren que fomentar la interacción constituye otra estrategia para generar inmediación. Ryan habría destacado finalmente la particular emergencia de un paradigma que reconciliaría inmersión con interacción y que va a denominar inmersión interactiva. Esta presentaría la particularidad de que la interacción con el medio, lejos de romper la ilusión del mundo simulado, como sucede en otros medios autorreferenciales, la potencian. La interacción inmersiva se basa en la participación corpórea del espectador, donde el usuario no solo experimenta el mundo simulado con su mente, sino también con su cuerpo. Para Ryan, la interacción inmersiva se convierte en uno de los fundamentos de la llamada sensación de presencia, que se define como la sensación de estar frente a una entidad delimitada. Para que el usuario sienta presencia, arguye, debe generarse la impresión de que el objeto y el cuerpo del usuario se hallan en el mismo espacio. En esta comunicación vamos a realizar un breve recorrido por los medios de realidad. La historia de los medios de realidad es vasta y multifacética y está marcada por una serie de hitos que han moldeado, en teoría y práctica, la manera en que percibimos y representamos la realidad. En este recorrido, que varía según el autor, pues diversos autores habrían trazado diferentes genealogías de estas tecnologías en Occidente, identificando puntos de inflexión clave. En el presente análisis utilizaremos los conceptos de punto de vista y perspectiva, tal y como los define el doctor Daniel Black. Perspectiva se referirá a las técnicas visuales utilizadas para generar profundidad en imágenes bidimensionales, mientras que punto de vista se refiere a la ubicación desde la que se construye el campo visual, ya sea desde los ojos de un observador físico o una cámara, real o virtual. Un momento, disculpen. Empezaremos por el principio.
Aunque algunos expertos, como Oliver Grau, sugieren que las pinturas rupestres y otras manifestaciones pictóricas tempranas fueron precursores en la evolución del espacio visual envolvente, la mayoría de los estudiosos consideran que es el sistema de perspectiva lineal que surgió en el Renacimiento, en el siglo XV, el que constituiría el primer punto de inflexión crucial. Según Volter y Grusin, el término perspectiva significa ver a través y está asociado con la idea de borrar la superficie de la pintura para crear la ilusión de transparencia. Esta técnica, perfeccionada por artistas como Filippo Brunelleschi, permitiría la proyección de un espacio tridimensional en una superficie bidimensional, creando una aparente continuidad entre el espacio del observador y el espacio representado en la pintura. León Battista Alberti describió este concepto en su tratado de pintura, comparando la pintura con una ventana que ofrece una vista hacia otro mundo. Rudolf Argent también señaló que la emancipación del espacio pictórico en las paredes permitió concebir un mundo ilimitado, extendiendo la profundidad y el espacio lateralmente más allá de los bordes de la pintura. Black describe cómo la perspectiva lineal genera dos puntos de referencia, que los podemos ver ahí en ese pequeño diagrama. Un punto de fuga dentro del espacio ilusorio y con él un punto de vista ideal situado fuera de la imagen. Este punto de vista ideal es un subproducto de la perspectiva lineal, la cual establece, por tanto, una posición fija ideal desde la cual experimentar la ilusión del realismo perspectivo. Este observador ideal que ocuparía este espacio sería en esencia una especie de espectador fantasma. Es el observador real el que deberá posicionarse en este punto específico para asumir como propia esta subjetividad visual del espectador ideal. También tenemos a continuación el trampantojo. El trampantojo barroco, por su parte, funde el espacio físico y envolvente de la arquitectura con esta dimensión virtual de la pintura, expandiendo la ilusión del plano a un espacio abierto. Ello transgrediría, así, en opinión de Margarita Ramírez, el marco que en la perspectiva pictórica separaba claramente el mundo real del ficticio. Como precursor de la realidad virtual, ofrecería una simulación de escala mucho mayor que el sujeto, un entorno envolvente de 360 grados. A continuación, pues hablaríamos ya de la democratización del punto de vista. A finales del siglo XVIII, la invención del panorama habría revolucionado la forma en que se experimenta el espacio visual. El panorama, una pintura circular de grandes dimensiones, envolvía completamente el campo de visión del observador, ofreciendo una ilusión de un horizonte amplio y continuo. Este medio no privilegiaba ningún punto de vista específico, permitiendo a los observadores moverse libremente y elegir su propio enfoque visual, democratizando de esta manera la experiencia visual. Generaba, igualmente, la sensación de estar ocupando dos espacios a la vez. Jonathan Carey identificó esta tendencia hacia la movilidad de la observación como un cambio significativo en la experiencia visual a principios del siglo XIX, con la aparición de la fotografía y otros instrumentos que permitían explorar la profundidad y el movimiento en las imágenes. Estos avances ofrecieron a los observadores un mayor control sobre cómo interactuar con las imágenes, marcando una transición hacia una experiencia más dinámica y participativa. Con la llegada de la fotografía en la primera mitad del siglo XIX, la perspectiva lineal se mecaniza, haciendo que el punto de vista ideal, antes teórico, se materializara en la figura física de la cámara. Esta automatización del proceso creativo y de la perspectiva aspiraba idealmente a eliminar la intervención humana, ofreciendo aparentemente una representación más directa y objetiva de la realidad. Stanley Cavell argumenta que la fotografía habría permitido superar la subjetividad, algo que es un poco cuestionable. Ello proporcionaría una visión más democrática, en cualquier caso, del mundo visual. La invención de dispositivos como el zootropo y el cine a finales del siglo XIX introduce el movimiento en las imágenes, añadiendo una nueva dimensión a la experiencia visual. El cine, en particular, permitió una movilidad aparente del punto de fuga, donde la perspectiva del espectador se alineaba con la del punto de vista ideal, lo que proporcionaba cierta sensación ilusoria de movimiento dentro del espacio simulado. Ofrecía así una experiencia visual más inmersiva y dinámica. Esta experiencia contrastaba, sin embargo, con la realidad física del espectador, que permanece estacionaria. Por otra parte, el punto de fuga seguía siendo controlado por el director del film y la experiencia del espectador desconectada del mundo virtual, puesto que sus acciones no alteraban la obra. Vivian Sobchak describió la experiencia fílmica como una visualización desde dentro, es decir, en la pantalla tenemos lo que vería el espectador ideal,
cuyo cuerpo fantasmal es usurpado normalmente por el cuerpo físico del observador, al sentarse en el cine, por ejemplo. El desarrollo de medios digitales, como los videojuegos, la realidad virtual y la realidad aumentada, ya en el siglo en el último tercio del siglo XX, permitió a los usuarios asumir un control activo sobre el punto de vista, transformándose en exploradores del espacio virtual. Frank Bioka y Ben Delaney sugieren que ello transforma al observador de un simple espectador a un actor dentro del mundo visual, reduciendo la distancia con la representación. Esta capacidad de control contribuiría a personalizar y democratizar la experiencia visual, permitiendo a los usuarios definir su propia narrativa dentro del entorno digital. Este enfoque habría transformado al usuario en un co-creador activo, rompiendo con el control rígido del creador original. Asimismo, la posibilidad de poder habitar otros puntos de vista poseería ahora importantes aplicaciones para la redefinición del ego, la subjetividad y el aprendizaje empático. Según Black, sin embargo, la clave, finalmente, de los nuevos medios interactivos radicaría más bien en la simultaneidad de la actividad representada en el medio visual respecto de las acciones del cuerpo físico del usuario. Es decir, más allá del punto de vista, consolidar la conexión del cuerpo físico del usuario con el mundo virtual a través de un bucle de retroalimentación por el cual se actualizaría constantemente la representación visual. Surge aquí la necesidad de que el entorno virtual responda en tiempo real a la acción del usuario. En este contexto, por otra parte, sería posible que valoráramos esta falta de control del usuario sobre el entorno, por ejemplo, es decir, la autonomía en el movimiento del entorno, como otra manera de fomentar esa sensación de alteridad del mundo virtual. En cuanto ya a las conclusiones, para ir terminando, pues habiendo examinado un recorrido desde la evolución de la perspectiva en el Renacimiento hasta la actualidad, destacaríamos aquí que los avances en inmersión, accesibilidad e interacción que posibilitan las nuevas tecnologías, pues desempeñarían un papel cada vez más predominante y más importante. Hemos analizado aquí la relación entre la espacialidad virtual y la participación corporal del usuario. También las posibles transformaciones que se habrían producido en los roles contemporáneos de lo que llamaríamos emisor y receptor, que están cambiando y transformándose continuamente. Esta comunicación querría confrontar la visión del punto de vista en los medios como una mera elección estética, ofreciendo igualmente una visión panorámica de las tecnologías de realidad, que permita, en lo posible, abrir nuevas vías para investigar el papel del sujeto en la cultura visual actual. La complejidad del tema aquí expuesto, así como su actualidad, nos impiden profundizar más aquí en cada apartado. Por ello, concluiremos insistiendo en la necesidad de desarrollar una investigación más exhaustiva que permita realizar las matizaciones necesarias en el ámbito de la cultura visual. Y bueno, aquí tenéis algunas referencias utilizadas y finalmente muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis formular, pues ese sería el momento. Y si no, pues aquí daríamos por acabada esta sesión de defensa de comunicaciones síncronas. Ay, Rosa, ¿estás aquí? Sí, desde hace rato. No sé qué pasó, me sacó el sistema y regresé inmediatamente, pero ya estaba la otra ponencia. No sé si sea posible que la termine. Ustedes digan, queda su Sí, claro, sí, por favor. Sí, ok, una disculpa, no sé qué pasó realmente. La como mala conexión. Pues sí, yo creo que fue eso. Sí. Entonces, bueno. ¿Te quedan muchas diapositivas, Rosa? No, me quedaban más o menos como 6. Bueno, pues si quieres a lo mejor puedes pasar quizás a la parte más interesante de conclusiones, a lo mejor, Rosa. De las conclusiones. Sí. A ver. Vale, pues adelante. Estoy compartiendo. ¿Ya la ven? De ¿Sí? momento, ¿Ya se puede ver la imagen? De momento no. No. ¿Ya se ve la imagen? No. Aquí están 1091. ¿Ya se está viendo? Ahora sí. Okay. Bueno, rápidamente, retomando el anuncio del email, encontramos intertextualidad, principalmente en la película francesa Querelle,
de la cual Jean-Paul Gaultier ha sido una gran inspiración para él, tanto para sus moda como para la imagen de sus perfumes, ya que es una producción icónica del cine gay, y la trama del filme se desarrolla entre la tripulación de un barco y el puerto de Brest, y en cambio en el spot publicitario vemos también muchas similitudes, si podemos ver en el lado derecho, entre el protagonista tanto de la película Querelle como del protagonista del anuncio, ¿no? También en el anuncio vemos precisamente la vestimenta de los actores masculinos y su actividad laboral, también como intertextualidad, de esta producción Querelle, nada más que en esta producción publicitaria no hay un símbolo gay, sino más bien aquí la mujer es la que atrapa al hombre a través de ese séquito de las protagonistas, ¿no? También encontramos como parte de la intertextualidad estos corsés diseñados por Gaultier para la gira artística de la artista estadounidense Madonna, que también usó este tipo de corsés, y vemos esta intertextualidad también en cuanto al diseño para traer a este comercial. Además, también vemos intertextos de la Biblia del libro Génesis y de la obra clásica de la Odisea de Homero, ¿no? Y bueno, finalmente podemos generar como conclusiones de que pues el anuncio como tal usa pues el código lingüístico musical. En este caso se trata de una aria de ópera, Casta Diva, de la ópera Norma del compositor italiano Vincenzo Bellini, y la versión es tomada para musicalizar el anuncio. El aria es interpretada en italiano, idioma original de la obra, pero pues obviamente el código idiomático es diferente al del receptor, cuyo idioma oficial es el español. Sin embargo, la música no busca transmitir contenidos auditivos codificados, sino un mensaje no codificado que refuerza la connotación de los códigos visuales, sobre todo el mito del canto de las sirenas por la fuerza, penetración y agudeza de las notas que alcanza la soprano, que llegan a la protagonista pues a un plano supremo, ¿no? Y bueno, también el anuncio cierra con un código lingüístico con el nombre del producto en francés y el eslogan en inglés. Sin embargo, pues el receptor lo entiende a través de la fijación de los códigos no comunicacionales o no lingüísticos, ¿no? Como conclusiones podemos decir que el mensaje analizado exhibe una redundancia intercodicial, puesto que códigos similares son transmitidos por soportes expresivos de distinta naturaleza. Además, se presenta una complementación entre los códigos. El sentido particular generado por cada uno de ellos se imbrica con el producto por otros, dando lugar a una información unificada y global, generando así la duplicidad de los mitos para reforzar los valores del mensaje. Por ello se puede afirmar que los recursos retóricos visuales refuerzan y hacen mucho más efectiva la función combinativa del mensaje publicitario. Existe además un énfasis exagerado en las nociones del erotismo, sensualidad, feminidad, masculinidad, así como la reificación de la mujer y el hombre como objetos de la tentación y el deseo. Y el anzuelo, bueno, pues resulta atractivo para muchos telespectadores que se convierten en consumidores potenciales al despertar sus instintos carnales y aspiracionales en cuanto a los estereotipos de belleza, masculinidad, atracción, erotismo y conquista, ¿no? La función emotiva y sexual es explotada, el código icónico lleva hacia una hipersexualidad, hipererotismo, hipermasculinidad e hiperfeminidad en concordancia con los efectos del producto que aparecen al final como la causa y el efecto de los beneficios, ¿no?, del producto. El mensaje puede llevar al destinatario que aspira a la libertad, a la seducción, atracción, belleza y amor, a obtenerlo a través del producto. Y todo esto pues lleva a un comportamiento que finalmente es el consumo. Se trata de un anuncio muy bien logrado que genera necesidades culturales que se presentan como inherentes a la naturaleza humana. Se puede afirmar que el interés de la publicidad es ocultado por este despliegue de códigos semióticos que incitan al deseo por poseer. Su papel es muy importante desde el momento en que se realizan las traslaciones semánticas del anuncio al objeto. Existe pues la presencia de presentaciones simbólicas a los que la sociedad les incorpora como parte de su cultura y visión de mundo, ¿no? Los estereotipos difundidos por la publicidad siguen presentes a pesar de un intento de diversificación e inclusión. La publicidad también obedece a estereotipos ideológicos y una de sus estrategias esenciales es poner al consumidor como favorecido y eso lo hace más efectivo. Existe pues una simulación, el comprador es el beneficiado. Por otra parte, ya para finalizar, la modificación o deconstrucción que sufren los signos del texto precedente al entrar a la obra presente son claros. En la intertextualidad, las obras artísticas son desplazadas hacia el campo publicitario, y dejan su valor original para entrar a la función combinativa, la invitación a comprar. Finalmente, este fenómeno comunicacional se reinventa día a día, por lo que el tema pues siempre queda abierto
para diferentes investigaciones desde diferentes aristas, porque la publicidad pues sigue presente hoy en día y lo seguirá por siempre. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Rosa Emilia. Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta que formular y si no, pues daremos aquí acabada la sesión de defensa de comunicaciones síncronas. Los certificados me dicen que los han enviado a medida que estabais defendiendo, o sea que nada más. No sé si tenéis alguna cuestión que queráis preguntar, hablar, y si no, en los libros tendréis los trabajos y nada más. Muchísimas gracias y seguimos en contacto en este congreso o en otros de los múltiples que organizamos, ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Y una pregunta, Rosa. Muchas gracias, Sí, Javier. no sé quién de los ponentes pueda contestarme. ¿Cuáles creen que son los principales retos de los publicistas hoy en día ante la presencia de la inteligencia artificial? Pues mira, aquí tienes varios que dan clase de publicidad y además están en relación con la inteligencia artificial. O sea que no sé si Carmen, Silvia o José Luis habéis tratado estos temas. Pues Carmen, adelante. Bueno, venga, me tiro a la piscina. Bueno, creo que mejor que yo es Irene, porque Irene es directora creativa, así que creo que tiene mucho más que aportar desde el punto de vista profesional, ¿no? A nivel académico estamos experimentando, tenemos curiosidad, es como un mundo abierto, ¿no? Y a mí la verdad es que estoy muy seducida por el tema y es cierto que es como... hay como cierta contraposición de sentimientos respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado está la parte ética que preocupa mucho, sobre todo a compañeros que vienen desde el ámbito del derecho y, por supuesto, también preocupa a los creativos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista desde el que se va a enfocar. En abril organizamos una mesa a la que Irene no pudo venir, aunque estaba invitada, en la que convocamos a diferentes creativos, además de diferentes niveles, niveles más junior, niveles más senior, dirección creativa, directores de arte, copies también vinieron y se les planteó el tema de la inteligencia artificial y cómo lo estaban abordando. Entonces, para ellos lo ven como una herramienta, fundamentalmente, es una herramienta en total exploración. Como hemos sacado en las conclusiones de la investigación que hemos hecho, ahora mismo el acento se pone casi más, o sea, lo que interesa es la novedad en el uso, más que el resultado de lo que acontece del uso de las inteligencias artificiales. Es decir, interesa más que se ha hecho con Midjourney, con Stable Diffusion, con DALL-E, etcétera, que el hecho de que sea buena o mala, de que funcione o no funcione. Estamos en esa etapa que es como más exploratoria, ¿no? Y por otro lado, lo que ponían sobre la mesa es el problema que tenemos no es tanto lo que nosotros percibamos como lo que pueda percibir el cliente anunciante. Es decir, se está estableciendo que la inteligencia artificial lo puede hacer todo rápido y lo puede hacer todo bien, pero la realidad es que no es así. Es que a la inteligencia artificial hay que darle órdenes. Incluso en alguna de las ponencias que aquí se ha puesto sobre la mesa es, por más que intentábamos trabajar el prompt, el resultado que nos devolvía no era el que queríamos, ¿no? Y lo que manifestaban muchos de los creativos que habían utilizado inteligencia artificial era, es que al final invierto mucho tiempo hasta conseguir el prompt que quiero para que me dé lo que quiera. Y cuando consigo el resultado y se lo llevo al cliente, por favor, que no se le ocurra poner una palmera más en la gráfica, porque no sé cómo hacerlo, cuando en Photoshop sí que sé hacerlo, ¿no? Entonces, es como una nueva herramienta que ven con muchísimo interés, que están utilizando, que están empezando a implementar, pero que tiene desafíos que van un poquito más allá respecto, primero, a la capacitación de los profesionales, como ha dicho Irene, y en segundo lugar también a la percepción que tiene el cliente. Es decir, al cliente hay que educarle también de que la inteligencia artificial no lo hace todo, que la inteligencia obedece unas instrucciones y que tenemos que aprender a dar esas instrucciones al mismo tiempo que esas máquinas están aprendiendo progresivamente las instrucciones que se les están dando, ¿no? Entonces, bueno, es un reto, no sé si he podido dilucidar algo, pero es a través de la comunicación que hemos hecho y un poco el feedback que obtengo de antiguos estudiantes que ya están desde juniors a directores creativos. Director de ese departamento, que se fue,
No sé si alguien más quiere a lo mejor expresar su opinión. Sí, bueno, yo creo que queda interesante y es un poco lo que venía diciendo Carmen, que yo creo que la dificultad al final es que tienes que enseñar a la máquina a pensar como piensas tú y requiere un tiempo que muchas veces no merece la pena, ¿eh? Porque es verdad, al final había que pasarlo por Photoshop y nosotros nos ha tocado muchas veces. De diseño nos da, me parece que está muy bien y yo creo que no hemos trabajado con esa idea en que te da una primera impresión de lo que puedes lograr. Pero al final, a lo que tú quieres, yo creo que te queda mucho por hacer, mucho trabajo. Es muy interesante y aligera en muchos sentidos para ciertas nociones de creatividad o incluso cuando estás un poco atascado también. Dices, a ver, quiero hacer esto, no sé cómo encajar los elementos, pero es verdad que no te digan luego que hay una palmera más. Y dices, ¿cómo? O un toro menos. No quiero ese toro ahí. ¿O cuántas piernas tienen las personas? Porque el mismo prompt 2 veces no funciona. El mismo. Entonces, bueno, yo creo que me parece que el reto en el futuro, a mí hay mucha gente que yo creo nos decía, bueno, pues esto va a acabar con el trabajo de los fotógrafos. No, porque el fotógrafo tiene que estar ahí, generalmente quieres una cosa real in situ y no, te puede ayudar para, pues igual para hacer un storyboard que nosotros lo hemos hecho con los alumnos, entonces para darte una impresión de lo que podría ser un guión, pero yo no creo que vaya a acabar con los trabajos así. Vamos, es verdad que en el periodismo se está notando un poco más, en la forma de redactar noticias, pero yo creo que deberíamos ser abiertos, por lo menos, para esto y ver qué es lo que podemos sacar nosotros de la inteligencia artificial. Y es verdad que hace un uso, obviamente, ético y responsable. Yo creo que también va a estar ahí. De acuerdo. El reto va a ser enfrentarse al futuro y, sobre todo, vamos, a qué nivel queremos llegar y qué es lo que queremos hacer. Bueno, pues nada. Aquí ponemos punto y aparte, a expensas de otra nueva edición que hagamos de este Congreso de Cultura Visual, y agradeceros a todos pues que edición tras edición pues apostéis siempre por presentar vuestros trabajos y vuestros resultados en este congreso, y estamos en contacto y nada, buen final de curso ya a los que estáis en estos menesteres y nos seguiremos viendo, o sea que fuerte abrazo para todos. Un abrazo, Javier. Gracias. Gracias. Muchas gracias.